Portada, con lo último y lo mejor de la información. Periodismo que tú ya conoces, en vivo y en directo, enlazado a nuestras plataformas digitales y medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Siempre en defensa del pueblo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos esta transmisión en vivo y en directo. Nos enganchamos, nos enlazamos a nuestras plataformas digitales, medios de comunicación para arrancar y, por supuesto, iniciar este programa. Vamos con información política a nivel nacional que trasciende. Atención, el Congreso de la República ha rechazado la cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Ante esto, según la Constitución Política del Perú, se produce una crisis ministerial y el gabinete en pleno debe renunciar. Eso es lo que dice la Carta Magna. Sin embargo, hay varias reacciones que vamos a ir compartiendo en esta edición y en este programa, amigos de Cusco en Portada. ¿Qué es lo que ha dicho José Williams, el presidente del Congreso de la República? Hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar los parámetros legales para la presentación de la cuestión de confianza. Se ha hablado mucho, se ha debatido mucho, se ha analizado este tema y claramente la Constitución es bastante específica. Aquí no hay situaciones de que no les gustó, no sirve esto para una ley, no está enmarcado en una ley sobre políticas generales en nuestro país, entre otras cosas. Lo cierto es que la Constitución es bastante clara. Planteada la cuestión de confianza en un pleno del Congreso de la República, el Congreso aprueba o rechaza. Así de sencillo. Y en este caso, el Congreso de la República ha rechazado esa primera cuestión de confianza. La pregunta es, ¿se viene otra segunda cuestión de confianza? ¿Estamos a poco de ese cierre del Congreso que tanto clama las grandes mayorías en el país? Pues vamos a ver, la política en el país siempre es incierta, muchas veces sorpresiva. Así que estamos atentos. Vamos a ir con declaraciones de lo que ha pasado precisamente y el pronunciamiento de la mesa directiva, porque de plano ni siquiera ingresó a debate la cuestión de confianza. Sencillamente, la mesa directiva rechazó este planteamiento por el premier Aníbal Torres. Bien, vamos con las declaraciones del presidente del Congreso de la República, José Williams. Adelante. La mesa directiva ha acordado por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en el fundamento 185 de la sentencia recaída en el expediente número 006-2019-CC y la ley 31355. Asimismo, hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza. Muchas gracias. Siguiente temas, señor relator. De las Comisiones de Energía y de Transporte, proyecto de ley 2004. Bien, amigos, en los argumentos legales, jurídicos, constitucionales del premier Aníbal Torres había precisamente adelantado una situación a la que tendría que apelar el Congreso de la República. Declarar inadmisible, declarar improcedente, que no está en el contexto, no se enmarca en la ley. Creo que ha sido bastante claro el premier en advertir y aclarar que eso no dice la Constitución. La Constitución entiende de que el pedido, el planteamiento de la cuestión de confianza es aceptada o denegada. En este caso,
clarísimo. Hemos visto que el Congreso de la República está rechazando. Evidentemente, en las próximas horas, automáticamente el gabinete entra en crisis. Todos tienen que renunciar. Después de haber batallado con una clase política golpista, con una clase política bastante dura, bastante intransigente, Aníbal Torres en las próximas horas estaría dejando el premiarato, amigos de Cusco, en portada. En estos momentos, el presidente de la República, Pedro Castillo, con algunos ministros, está ofreciendo una conferencia de prensa respecto a varios puntos de la problemática a nivel nacional. Entre ellos está el ministro de Saneamiento, entre otros. Sin embargo, se está a la espera de cuál va a ser el pronunciamiento oficial. Lo que dicta y manda la ley es clarísimo. Y hay básicamente jurisprudencia. Hay que recordar un poquito nada más lo que pasó en el gobierno de Martín Vizcarra con el premier Salvador del Solar, cuando digitadamente, manipuladamente, el Congreso, mayoritariamente fujimorista, quería elegir algunos miembros del Tribunal Constitucional. Recordemos lo que había sucedido. En los votos le habían dado la confianza a Salvador del Solar, pero en la práctica ellos pasaron por encima de este pedido del Consejo de Ministros y ellos retomaron la elección a los miembros del Tribunal Constitucional. Es en ese momento en el que el ex premier de entonces, Salvador del Solar, irrumpe en el Pleno del Congreso de la República y pide y plantea una cuestión de confianza, pese incluso a que le habían cerrado la puerta en pleno hemiciclo. Logró el planteamiento y automáticamente, obviamente, entró en crisis ministerial. Vamos con declaraciones y reacciones, porque en estos momentos es tendencia Consejo de Ministros y evidentemente hay una gran reacción de parte de la política. Vamos con las declaraciones del congresista Guillermo Bermejo. Atención, él ya se ha pronunciado en sus cuentas oficiales y es lo que ha dicho. Atención, la mesa directiva, sin debate ni votación en el Pleno, ha rechazado la cuestión de confianza sobre el derecho al referéndum planteada por el premier Aníbal Torres. Los golpistas se ponen solos la soga al cuello. Bien, amigos, eso es lo que está sucediendo entonces en estos momentos. La verdad, hay gran repercusión respecto a lo que va a pasar. Evidentemente, también se advierte respecto a esta reunión que tuvieron, ¿no?, para muchos clandestina, en la casa de la congresista Amurús, más conocida como la congresista Juerguera. Pues bien, ha habido una reunión entre ellos, entre los participantes, estaba el propio presidente del Congreso de la República. Es lícita esas reuniones para tocar temas de Estado en viviendas, en lugares donde definitivamente no son los espacios para tocar temas y políticas a nivel nacional, y ellos mismos, al verse ya bastante en evidencia, tuvieron que aceptar que sí se ha producido esa reunión en la casa de la congresista Amurús. Bien, amigos de Cusco en Portada, eso es lo que está sucediendo. Estamos atentos, seguramente en las próximas horas, en los próximos minutos, tendremos un comunicado, un pronunciamiento ya del Consejo de Ministros, las acciones que se van a desarrollar, y es clarísimo, ya varios constitucionalistas advierten que automáticamente, tras este rechazo del Congreso de la República, el gabinete automáticamente ingresa a una crisis ministerial. Eso es lo que pasa, eso es lo que dice la Constitución, advierte. Bien, amigos, acuérdense, por ahí las opiniones dicen que Aníbal Torres dijo que si el Congreso rechaza la cuestión de confianza, él iba a renunciar. Ya, y efectivamente, no es que él va a renunciar porque él quiera, simplemente porque así manda la Constitución, amigos de Cusco en Portada. Pues bien, la bala de plata ya se ha ejecutado, por no decir otra cosa, ¿no es cierto? Creo que sí, la bala de plata ya está
ya se ha rechazado y hay un primer pedido, una cuestión de confianza rechazada, y para ese tan anhelado cierre del Congreso de las grandes mayorías en el país, porque así lo está exigiendo las grandes mayorías en este país, un cierre del Congreso cuya función solo ha sido entorpecer, solo ha sido generar incertidumbre, obstruir, no permite avanzar al Ejecutivo, a las instituciones, en general al país. Por eso es que este Congreso está recibiendo el rechazo mayoritario en el país. En la sierra, estamos en el sur del país, en la selva, en el norte. Creo que su aprobación está por debajo de los 8 y 6 puntos también de aprobación, según incluso las encuestas bastante amigas a estos poderes del Estado. Bien, amigos, entonces eso es lo que está sucediendo. Estamos atentos a lo que vaya a suceder, algunas reacciones respecto a este rechazo de la cuestión de confianza planteada por el premier Aníbal Torres. Sin duda alguna hay gran repercusión. Evidentemente lo que dice Aníbal, el presidente del Congreso, ha salido a advertir de que la cuestión de confianza tiene que enmarcarse en lo siguiente. Textualmente ha dicho José Williams, presidente del Congreso: hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar los parámetros legales para la presentación de la cuestión de confianza. Parámetros que este Congreso ha manipulado a su antojo. Parámetros, según ellos, que realizan interpretaciones constitucionales obviando precisamente, pisoteando la Constitución que tanto dicen defender estos grupos fujimoristas y aliados. Bien, amigos, esa es la información que compartimos con ustedes. Nosotros estamos monitoreando cuáles son las reacciones. Recuerden también que hay una moción de suspensión, hay un pedido de suspensión al presidente de la República, porque obviamente estas bancadas no se han quedado de brazos cruzados. Rápidamente han enviado una moción de orden del día. Los congresistas de la República que suscriben, atención, de acuerdo al artículo 114.1 de la Constitución y el artículo 68 del Reglamento del Congreso, presentan la siguiente moción de orden del día, mediante el cual proponemos la suspensión del ejercicio de la presidencia de la República que viene ocupando el señor José Pedro Castillo Terrones por encontrarse en una incapacidad temporal en razón a los siguientes fundamentos. Que el artículo 68 del Reglamento del Congreso establece que las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales los congresistas ejercen un derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes. Bien, amigos, el tenor de la estructura establecida en la Constitución política, tenemos como resolución una crisis política del país inherentes al presidente de la República, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contemplada en el artículo 113.2 y las causales por las cuales puede existir acusación constitucional. La verdad, una situación bastante desesperada del Congreso de la República para presentar estas mociones del día que son realmente antojadizas, que son claramente golpistas. Los miembros de la Organización de los Estados Americanos se está precisamente ya retirando de nuestro país. Ha tenido reuniones con las diferentes tiendas políticas, organizaciones sociales, para efectivamente ver si es que activan o no la Carta Democrática. En el país claramente hay un grupo de organizaciones políticas, muchas de ellas acusadas de ser organizaciones criminales, que nunca han aceptado su derrota. Hablamos del fujimorismo, sus aliados nunca han aceptado la derrota electoral pese a la inversión millonaria en la última campaña electoral. A partir del día número 1 iniciaron la carrera contra o a favor del golpismo. Pro vacancia, se convirtieron en los vacadores número 1, utilizando sus medios de comunicación a nivel nacional, aliados, la gran mayoría capitalinos,
para generar inestabilidad en el país. Bien amigos, vamos a hacer una breve pausa. Nosotros vamos a regresar con mucho más información porque también a nivel de la macro región sur se ha acatado un paro de 48 horas bastante contundente, bastante firme, exigiendo al gobierno, a las autoridades, el cese incesante del alza del costo de vida, el alza de los combustibles, urgente presupuesto para la reforma agraria. Además, también desde estos sectores y estos gremios del sector agrario, sectores y organizaciones populares están exigiendo el cierre del Congreso de la República. Vamos a la pausa y regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones. Cusco en portada, con lo último y lo mejor de la información. Periodismo que tú ya conoces, en vivo y en directo, enlazado a nuestras plataformas digitales y medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Siempre en defensa del pueblo. Bien, amigos, seguimos en vivo y en directo con mucho más información a través de nuestras plataformas digitales, por supuesto, medios de comunicación nacionales, locales, y llevamos, obviamente, la información, lo último y lo mejor de la información. Atención, el día de hoy se ha acatado un paro macro regional con bastante contundencia en los 2 días, sobre todo en horas de la mañana. No ha habido transporte público, las actividades académicas, escolares, de varias instituciones, tanto públicas como privadas, se han suspendido en la región del Cusco. Los piquetes muy temprano han bloqueado las vías de ingreso y salida a la ciudad del Cusco. Evidentemente, los más perjudicados terminaron siendo los turistas. Felizmente, la Policía Nacional del Perú pudo realizar un cordón, un traslado de estos turistas a sus respectivos hoteles, lugares de residencia. Sin embargo, ha habido algunas anécdotas en este paro. Para muchos, excesivo el caso de utilizar el chicote, someter a aquellos que no acatan el paro, y varios que sí se han ganado varios chicotazos por no acatar el paro. Entre ellos, ¿quiénes son los que no acatan el paro? Muchas veces son los taxistas, quienes terminan haciendo su agosto en pleno mes de noviembre. Pues bien, ellos salen a las calles a hacer carreras colectivos, cobrando exorbitantes sumas de dinero para las personas que por alguna necesidad tienen que movilizarse. Lamentablemente, los taxistas no han sido conscientes de esta medida de protesta y esta medida de lucha. El sector agrario también ha salido bastante fuerte. En unos instantes vamos a ir con esas imágenes que tenemos del Valle Sagrado, del sector agrario, quien ha salido a las calles a exigir al gobierno atender el sector agrario, y precisamente en momentos que afrontamos una sequía bastante dura, donde incluso hablamos de pérdidas irreparables de sembríos, de tierras y campos de cultivo en varias provincias, distritos de la región del Cusco. Así que inmediatamente nos vamos con esas imágenes de lo que ha sido la movilización, el paro, bloqueo de vías, la exigencia al Ejecutivo a tener que atender el sector agrario, medidas más concretas. Si bien es cierto, ya se han tomado medidas respecto al alza, ¿no? Al alza del precio de los combustibles. Sin embargo, necesitamos que estas también se vean reflejadas en el precio, en los grifos. Muchas veces las medidas en el Ejecutivo se dan, pero la verdad, los empresarios griferos hacen de la suya y se ríen de estas medidas. Todo en desmedro de los bolsillos de las familias cusqueñas, peruanas,
y sobre todo, obviamente, de este sector del transporte, el más perjudicado. Ok, vamos con esas imágenes. Tenemos también las imágenes, el audio de las protestas en este segundo día de paro. Adelante. Imperial del Cusco, este es el panorama en las calles de nuestra capital histórica del Perú, Cusco en portada. Estamos haciendo un recorrido, hemos hecho un recorrido por las principales arterias de nuestra capital histórica del Perú y nos hemos encontrado con un grupo de manifestantes en dos puntos. En primer lugar, en la zona de Naco y en segundo lugar, en la zona de Sol de Oro. En la prolongación de la Avenida de la Cultura hay un bloqueo de la vía de parte de manifestantes agrarios, principalmente, quienes se encuentran tomando la Avenida de la Cultura, restringiendo el tránsito de unidades vehiculares. Hemos continuado nuestro recorrido por otras arterias de la ciudad imperial del Cusco, el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, el óvalo de los Libertadores, ¿no?, donde se viene construyendo la vía expresa, y otras arterias de la ciudad imperial del Cusco. Como ustedes pueden apreciar en las imágenes, el tránsito es bastante fluido a esta hora de la mañana, amigos de Cusco en portada. Queremos señalar de que la razón de esta paralización de 48 horas es contra el alza del costo de vida y exigiendo principalmente la reducción del precio de los combustibles. En este segundo día de paralización de 48 horas tampoco se aprecia transporte urbano, pero sí numerosos taxis haciendo seguramente su agosto y aprovechándose de la situación. No hay vehículos de transporte urbano. Las empresas que prestan el servicio de transporte urbano en nuestra ciudad imperial del Cusco no están trabajando el día de hoy. Están acatando unánimemente la paralización de 48 horas convocada por diferentes organizaciones sociales de nuestra ciudad imperial del Cusco. Pero también entre las demandas figura el cierre del Congreso de la República, y eso también hay que señalarlo. Numerosos pobladores cusqueños, en declaraciones a los medios de comunicación y a Cusco en portada, el día de ayer han señalado que también están solicitando el cierre del Parlamento Nacional por obstruccionista y por golpista. Así se han pronunciado los ciudadanos cusqueños, quienes incluso salieron a movilizarse por diferentes arterias de la ciudad imperial del Cusco. Este es el panorama entonces por las principales calles de nuestra ciudad imperial del Cusco. Segundo día de la paralización regional de 48 horas se acata de esta manera en nuestra ciudad imperial. En provincias hay bloqueo de vías en diferentes puntos de la región del Cusco, principalmente en la zona de Urcos, Quispicanchi. No hay paso de unidades vehiculares en la vía Cusco-Sicuani por un bloqueo que se viene desarrollando a la altura de Urcos, amigos de Cusco en portada. Así que hay que tomar las previsiones del caso, principalmente a nuestros hermanos que se van a trasladar a diferentes puntos de la región del Cusco. Este es el panorama entonces, segundo día de paralización de 48 horas en la ciudad imperial del Cusco. Muchísimas gracias al informe de nuestro colega periodista Carlos Carrillo. Nos ha mostrado en este informe bastante completo un panorama de cómo se ha desarrollado esta jornada de protesta en el segundo día de movilización. Ha habido la contundencia, sí, sin embargo, en algunas provincias o en la mayoría de provincias a nivel regional no se ha sentido esta medida de protesta. Es el caso de la provincia de la Convención. Las cosas han estado completamente normales, los comercios abiertos, no ha habido ni siquiera una movilización. Es el caso de Chumbivilcas y es el caso de otras provincias, Acomayo, Paruro, entre otras. Donde sí se ha sentido mayoritariamente esta movilización, el bloqueo, los piquetes, es al ingreso y salida de la ciudad del Cusco, básicamente. Maranganí, Sicuani, la salida por el Valle Sagrado, Pisac, también los piquetes. Hay que advertir algo, lamentamos que no sé si se traten de infiltrados o quiénes, pero la información que conocemos es que, por ejemplo, en la vía Cusco-Quillabamba, Cusco-Valle Sagrado, un grupo de manifestantes estaba cobrando cupos, quiere decir dinero, a los carros, a los vehículos, para dejarlos pasar y llegar hasta su destino. Eso lo denunciamos porque deslegitima
y esto no ha pasado en medidas de protesta. Lamentable lo que ha ocurrido el día de hoy. Bien, amigos, rápidamente vamos a las imágenes desgarradoras, imágenes del terror que ha dejado este incendio forestal en uno de los centros arqueológicos más reconocidos en el distrito de Acos. Estamos hablando de Huajra Pucara, un incendio donde las voces de los pobladores clamaban ayuda para poder sofocar este incendio forestal. Un monumento, un sitio arqueológico tan maravilloso como es Huajra Pucara ha dejado decenas de animales muertos tras este incendio forestal en Huajra Pucara. Las imágenes son realmente estremecedoras, muestran las graves consecuencias de este incendio forestal de grandes proporciones suscitado en el complejo arqueológico de Huajra Pucara, ubicado en el distrito de Acos, en la provincia de Acomayo. Imágenes de terror realmente, imágenes en los que tenemos que movilizarnos como sociedad, tomar conciencia, autoridades. Basta, no podemos seguir con estas creencias, con estas prácticas que son un crimen, un atentado a nuestra Pachamama, a la naturaleza, al medio ambiente, al aire, a nuestro planeta. Es lamentable, amigos, lo que ha sucedido. Si bien es cierto, ya se ha controlado a esta hora, para el día de hoy, jueves 24, se ha controlado el incendio a raíz del trabajo de la Oficina de Gestión de Riesgos de Canchis, la Compañía de Bomberos Forestal, la Dirección Desconcentrada de Cultura, la Municipalidad Provincial de Acomayo, los pobladores de la zona han ido tardíamente, hay que decirlo. Este incendio ya se venía a venir, se agrandaba cada vez más, no habían lluvias, los vientos propagaban más el incendio y lamentablemente devastó todo a su paso. La flora, la fauna, la vegetación, las montañas, los sitios turísticos precisamente. Hoy el panorama es absolutamente desolador. De acuerdo a la evaluación del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del COER, atención, este incendio forestal desatado todavía el 20 de noviembre en el distrito de Acos, en Acomayo, arrasó hasta el momento 570 hectáreas de cobertura natural y ha ocasionado daños en el monumento arqueológico de Huajra Pucara. El COER Cusco continúa brindando apoyo logístico con herramientas, alimentos, rehidratantes para precisamente los combatientes. Se encuentra en permanente monitoreo y realiza las respectivas coordinaciones ante las emergencias que se registran en la región. Las autoridades insisten a que no se efectúen quemas o los famosos roces, práctica usual en el sector agrícola, supuestamente para la fertilidad de la tierra. ¿Qué fertilidad si solo es destrucción? Es muerte a esos animalitos indefensos, a toda la flora y fauna, cuántas especies de repente que jamás vamos a poder recuperar, que jamás ya podremos conocer, se han perdido en estas imágenes del terror. Realmente, basta. La información, la comunicación, la educación tiene que ir precisamente para evitar estas quemas, estos incendios forestales. Basta de los roces, que lo único que trae es contaminación, muerte de cientos y miles de especies de flora y fauna. Bien, muchísimas gracias por esas imágenes, muchas gracias por esas imágenes. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con los temas regionales porque en el Cusco estamos próximos a ir nuevamente a emitir nuestro voto. La segunda vuelta regional para elegir al próximo gobernador regional ya está cerca. Las estrategias de campaña electoral de ambos candidatos van intensificándose. Vamos a comentar sobre este tema después de una breve pausa comercial. Vamos a la pausa, regresamos. Cusco en portada, con lo último y lo mejor de la información.
Periodismo que tú ya conoces, en vivo y en directo, enlazado a nuestras plataformas digitales y medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Siempre en defensa del pueblo. Segunda vuelta electoral y precisamente la región del Cusco va a tener que elegir al próximo gobernador. Estamos entre dos organizaciones. Estamos, por un lado, Somos Perú con Werner Salcedo y por otro lado, Pachacútec con Eddie Cuellar. ¿Qué es lo que están haciendo estos días ambos candidatos? Pues bien, en las últimas horas Eddie Cuellar ha decidido renunciar a los debates. Prácticamente no le gustan los debates, evidentemente no ha tenido muy buenas presentaciones, no ha tenido la fluidez, la contundencia en sus participaciones, más bien bastante desconocimiento, bastante temor, poca preparación de su parte en plantear las propuestas, los ejes centrales y sobre todo los proyectos importantes para la región del Cusco. El último incidente en un debate en la provincia de Paucartambo demostró que el candidato Eddie Cuellar, además de no estar preparado y desconocer de la problemática regional, sencillamente se molestó por una pregunta realizada en nuestra lengua mater, en el quechua, por una hermana campesina, y él sencillamente quiso abandonar el debate, demostrando absoluta intolerancia. Y es por eso que muchos sectores quechohablantes han expresado su indignación a raíz de este comportamiento del candidato de Pachacútec. ¿Cómo es posible que un candidato de Pachacútec, además de no conocer nuestra lengua mater, de no hablar nuestro runasimi, sencillamente esté despreciando a través de estas actitudes? Muy bien, el otro candidato, Werner Salcedo, está cerrando contienda electoral en provincias, hay bastante acogida. Sin embargo, él también aprovecha estas circunstancias y además ha lamentado que vayan a tener que suspenderse los debates precisamente porque el otro candidato ya no quiere presentarse más en ningún debate organizado por absolutamente nadie. Werner Salcedo está optando más por recibir todos los ataques y toda una ventiladora de guerra sucia en su contra, más bien con proyectos, con algunas propuestas interesantes, y lo que sí se le está exigiendo donde va al señor Werner Salcedo es transparencia y sobre todo resolver algunos problemas y conflictos territoriales que tenemos en la región del Cusco. Claramente tenemos problemas entre Calca, la Convención, tenemos problemas limítrofes territoriales en Paruro, en Chumbivilcas y así varios conflictos que se han ido alargando y que no se han ido resolviendo. Teniendo en cuenta que él ha tenido experiencia en esos rubros, en esos temas, hay una exigencia también por ese lado, amigos de Cusco en Portada. Quedan pocos días, este 4 de diciembre es la segunda vuelta electoral y evidentemente hay gran expectativa. Lo que sí en estas últimas horas hemos advertido por ahí, si tenemos las declaraciones de algunos colectivos antifujimoristas que ya están marcando distancia del candidato de Pachacútec por sus vínculos, por su apoyo, ¿no?, a la señora Keiko Fujimori en la última contienda electoral nacional. Ya diferentes colectivos antifujimoristas en Cusco están expresando su posición. Advierten que tendrán un voto crítico a favor de Werner Salcedo y votarán en contra del fujimorismo. Además, por ahí teníamos una imagen compartida de cómo es que muchos fujimoristas, exfujimoristas, hoy están
promoviendo la campaña de Eddie Cuellar abiertamente. No solo personajes conocidos, incluso ex candidatos al Congreso de la República, candidatos fujimoristas, hoy son los propulsores y las personas que están impulsando la campaña del señor Eddie Cuellar. Es por eso que los colectivos No a Keiko están lanzando comunicados advirtiendo que su voto será en contra del fujimorismo, teniendo en cuenta que es una organización que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo al país con esta organización que está acusada de ser una organización criminal. También hay rechazo en muchas movilizaciones. Han habido movilizaciones bastante contundentes, bastante nutridas en contra ya de la candidatura del señor Eddie Cuellar, porque hay un temor tremendo, porque representa para los manifestantes, representa no solo a estas organizaciones vinculadas y ligadas al fujimorismo, sino también al sector empresarial, a los grupos de poder que hoy se han convertido simplemente en tremendos vacadores y golpistas, tratando simplemente también de no respetar la democracia en nuestro país. Pues bien, muy bien, muchísimas gracias por esas imágenes. Vamos a estar con programas también especiales, exclusivos para tocar la contienda electoral regional en las próximas ediciones. Vamos a estar también atentos a vuestros comentarios, vamos a habilitar líneas telefónicas para escucharlos también, para ver cómo es que nos vamos a ir este 4 de diciembre y cuáles son las expectativas que tenemos para el próximo gobierno regional del Cusco. Bien amigos, hemos llegado hasta este punto, nosotros llegamos y tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por su preferencia, su atención, muchísimas gracias por ir compartiendo nuestros contenidos en las diferentes plataformas informativas. Estamos en el Facebook como Cusco en Portada, estamos en el Twitter, en el YouTube, estamos en el TikTok. Muchísimas gracias a todos los miles de seguidores en las diferentes plataformas digitales de Cusco en Portada. Nosotros estamos volviendo con más en cualquier momento. Permiso. Cusco en Portada, con lo último y lo mejor de la información. Periodismo que tú ya conoces, en vivo y en directo, enlazado a nuestras plataformas digitales y medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Siempre en defensa del pueblo.